Bien, ¿cómo está? Muy buenas noches. Primero quiero compartir la primera diapositiva. Tenga muy buenas noches, doctora. La asignatura es el Derecho Penal, parte general. La doctora Vanessa Herrera Noriega, nuestra docente, y el alumno soy yo, Walter Hernán Patricio Peralta. Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo esta explicación de un tema que he creído que es muy importante, como es la reparación civil. Pero se preguntarán, pero si usted está llevando un curso de derecho penal, sí, lo que sucede que dentro del proceso penal, hay muchas pretensiones. Uno directamente es la pretensión penal. Dicho de otro modo, que está involucrado sobre lo que se necesita y lo que se va a trabajar y que como objetivo final es la pena. Pero también hay otras pretensiones como la pretensión de alimentos, la pretensión del reconocimiento de un hijo, la devolución de un bien y entre otros como podría ser la reparación civil. Esta pretensión civil que se encuentra dentro de la reparación civil o la responsabilidad civil no pertenece a un derecho, a las normas del derecho público, sino que está involucrado dentro de las normas del derecho privado, es decir, las normas de nuestro Código Civil. Entonces, en nuestro Código Civil vamos a encontrar artículos como el artículo 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, etcétera, que hablan sobre las obligaciones que se tiene con respecto a este punto importante, como son la reparación civil. Y en el caso de este aspecto, la reparación civil, que es un derecho de la víctima, que comprende dos aspectos importantes. Uno, la restitución y dos, la indemnización. La primero es la restitución, y la restitución tenemos que hablar de dos aspectos importantes, como son la devolución del bien afectado, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tendrían que darle a la víctima un bien que esté de la misma calidad, la misma estructura o semejante estructura que pueda ser la que reemplace. Y en el segundo lugar, podría ser la reparación. Es decir, la persona se tendría que comprometer bajo el dictamen del juez a que tenga que arreglar lo que ha dañado. Por ejemplo, si me dañan un auto, me destruyen mi carro, van a tener que hacerlo, repararlo y entregármelo tal como fue al inicio. Y por otro lado, tenemos la indemnización. En este caso, la indemnización puede ser a nivel de una cantidad económica dictada por el juez, ¿ok? O por bienes y perjuicios. En este caso, por un daño patrimonial que estaría denotado por nuestra moral y también hacia la persona. Y finalmente, el daño extrapatrimonial, que se da de manera emergente o cesante. Entonces, en el artículo 92 del Código Penal, regula el tema de la reparación civil e indica la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectuarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza ese cumplimiento. Esto lo podemos ver en el artículo 92, pero también podemos hacer un análisis que en las pretensiones civiles, como la pretensión penal, son casi semejantes, pero distan en algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso del derecho de la pretensión civil, se involucran tres elementos importantes como el dolo, la culpa y el riesgo. ¿Ok? Y en la pretensión penal encontramos nosotros que para que se pueda dar una sanción, una condena, tenemos que ver 5 aspectos importantes: la conducta propiamente dicho, la tipicidad, la antigüedad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Esto está enmarcado en el artículo 344 del Código Procesal Penal, ¿ok?
en el cual el fiscal que va a acusar debe identificar que estos aspectos se encuentran relacionados, ¿ok? Y en el caso de la acusación, en el artículo 349 del Código Procesal Penal, de conformidad, perdón, con el artículo 349 del Código Penal, ahí podemos ver que el abogado, el sobreseguimiento también debería efectuarse bajo esos criterios. Entonces, si bien es cierto, es una teoría que involucra 5 aspectos, también podríamos identificar cuando pueden citarnos otras teorías como la teoría bipartita o la tripartita, en la cual recoge junta algunos de los 5 elementos que hemos mencionado. Entonces, en el artículo, y regresando nuevamente, el artículo 94 de nuestro Código Civil dice que se restituye con el mismo bien, así esté con terceros, el bien. En el artículo 95 habla sobre la solidaridad, el respeto a esta reparación como una obligación que se debe hacer. En el artículo 96 se habla sobre la obligación de reparar y o enmarcar a los herederos dentro de los que han sido el agresor o el que generó el daño. Y en los artículos 97, los actos que se han llevado a cabo deben ser restituidos. En el artículo 98, 99, 100 se hace referencia a todos los bienes. Bien, doctora, quería brindarle un panorama general de cómo es este tema de la reparación civil. Le agradezco mucho la atención, muy amable, muy buenas noches.